Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más salmos y proverbios cantados. Acompáñanos en este camino de fe. Refugio en tiempos de angustia. Santo sea el Señor. Los que conocen tu nombre, porque tú, Jehová, no desamparas a los que te buscan. Amén. Gloria a Jesús. Canten a Jehová, que habita en Sion. Proclamen entre los pueblos su Santo sea el Señor. porque no olvida el clamor de los afligidos. Él se acuerda de ellos. Levántate, oh Jehová, no prevalezca el hombre. Santo tú eres mi Dios. Las naciones delante de ti. Infunde temor en ellas, oh Jehová, que sepan que son solo hombres. Jehová Santo sea tu nombre, mi Cristo. Proclamen entre los pueblos sus hechos, porque no olvida el clamor de los afligidos. Él se acuerda de ellos. Santo sea el Señor Jesucristo. Santo y bendito tú eres mi Dios. Muy bendecida noche a cada uno de los que se estén conectando. José Calo, Dios te bendiga. Aquellos que se vayan a conectar luego, Pastora Ana Rodríguez. Y todos aquellos que se conecten en esta preciosa noche. Nuevamente por aquí, tiempo de adoración, ministerio que el Señor ha puesto en nosotros para la gloria y honra de su nombre. En el día del jueves estuvimos hablando acerca del lavatorio de los pies, donde Jesucristo le dio a demostrar lo que es la humildad para que los apóstoles, cuando Él se fuese, sean humildes como Él lo fue, en lavarle los pies, tener una santa cena, y todo tenía un propósito, porque ya el Señor Jesucristo sabía que lo iban a entregar. Ayer estuvimos hablando acerca muy bien, mi hermano, muy bien, gracias a Dios, me alegro mucho. Ayer estuvimos hablando acerca de lo que en realidad era el origen de la Pascua, que había un malentendido en muchas personas básicamente, pero la Pascua se originó para cuando el pueblo de Egipto iba a llegar la plaga de los primogénitos, donde pues Moisés y Aarón, el Señor le dijo lo que tenían que hacer, pero coincidía el momento de que para años después, la fecha de que muriera nuestro Señor Jesucristo, fuera a ser crucificado. En esta noche, pues vamos a hablar, María Rodríguez, Dios te bendiga. En esta noche vamos a hablar acerca de qué sucedió al otro día. ¿Por qué después de estos eventos que nuestro Señor fue crucificado
había temor, había ansiedad, pensando de que los apóstoles pudieran llevarse el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para luego hacer creer, según los fariseos y los principales, querer hacer de que, como Jesucristo dijo que Él al tercer día iba a resucitar, pues entonces iban a decir que vino el milagro. Y ellos tenían ese temor, pero de eso vamos a hablar ahora un poco más adelante. Luz, bendita, Dios te bendiga también, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y el tema que les traigo en esta noche es temor al día siguiente. Hubo temor por parte de los fariseos y se reunieron con los principales, con Pilato, para que pusieran una guardia, porque el temor de ellos era que los apóstoles se llevaran el cuerpo de Jesucristo. Pero la cita bíblica se encuentra en Mateos, capítulo 27, del 62 al 66. Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, están hablando de Jesucristo, ellos lo trataban como que era una persona falsa, un engañador, dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y los hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Y aquí vemos el temor, la desesperación, porque Jesucristo había dicho que al tercer día iba a morir, a resucitar, perdón. Y aquí vemos el temor de estas personas de que no se cumplan las profecías, de que esa profecía que Dios nuestro Señor Jesucristo, ya que lo tildaban de falso. Y dice el versículo 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Que Dios añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, te damos gracias, gloria, honra y honor, Padre Santo, porque tú has sido bueno para con nosotros y para siempre ha sido tu misericordia, Padre Celestial. En esta noche, Padre, venimos a traer otro mensaje de parte tuya, mi Dios, esperando que sea usted quien ponga las palabras en este servidor, Padre Santo, que usted se manifieste en poder y en gloria, y que, Padre Celestial, llevemos esta reflexión, porque estas es unas reflexiones por esta semana que se ha llevado en una conmemoración de esos tiempos que sufrió y padeció nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, mi Dios. Gracias, Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Como bien nos dice aquí Madeline, Dios te bendiga, Madeline Torres, Dios le bendiga. Como aquí nos dice bien en el versículo 62, al siguiente día. ¿Qué sucedió al siguiente día?
Al siguiente día era un momento de tensión, un momento de desesperación. A las 6 de la tarde, hora del calendario, y en la tarde, sacaron los cuerpos de las cruces y llevaron a nuestro Señor Jesucristo a su sepulcro. Pero después de la preparación, porque tenían que celebrarse las Pascuas, luego, pues ellos limpiaron el área para llevar a cabo esa celebración de lo que era la Pascua. Como le estuvimos diciendo ayer, la Pascua se originó por medio del pueblo de Egipto del pueblo de Israel salir de Egipto, en un mandato que dio nuestro Dios a Aarón y a Moisés. Luego, muchos años atrás, es que vino la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llega este momento, tanto los principales como los sacerdotes y los fariseos, ellos fueron a donde Pilato. Ellos estaban desesperados, tenían miedo de que las profecías se fueran a cumplir. Pero acuérdense en una cosa, cuando Dios habla, cuando Dios afirma, cuando Dios dice algo en su palabra, eso es una certeza. Pero como en nuestro Señor Jesucristo lo tildaron de que era un mentiroso, de que era un embustero, que si era un falso, como ellos habían oído decir de él que al tercer día él iba a ser crucificado y al tercer día él iba a resucitar. Eso iba a traer conmoción a estas personas, porque a pesar de todo, de que lo oyeron, pero no creyeron. Así están muchas personas hoy en día que ven, escuchan, pero no creen. No creen en que Dios es el que puede hacer ese milagro. Pues ellos no querían que esa profecía se cumpliera, porque el pueblo ahí iba en realidad a entender de que él era el Mesías, que él al tercer día iba a ser resucitado. Pero ellos le pidieron a Pilato de que le pusieran una guardia a donde estaba el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Pilato cedió a llevar una guardia, que inclusive pusieron una piedra pesada para que ese cuerpo no fueran para ellos los apóstoles a irlo a recoger en la noche, para entonces decir que sí, Jesucristo había resucitado. Los apóstoles no tenían que hacer nada de eso, porque ya eso era un plan de Dios. Y cuando Dios tiene un plan en la vida de una persona, como pasó con nuestro Señor Jesucristo, así también la tiene a veces con nosotros. Él tiene un plan para dirigirnos y que hagamos la voluntad de Él. Pero aquí ellos pidieron que se asegurase el sepulcro hasta el tercer día. Entonces, tienen desesperación. ¿Y por qué el tercer día? O sea, es como muchos ver para creer. Ellos sabían de la profecía que Jesucristo había dicho, pero no lo creían. Eran personas incrédulas. Ellos siempre fueron hipócritas, fueron incrédulos, fueron personas que nunca creyeron de que Él era el Mesías que Dios había enviado a la humanidad con un propósito, el propósito de que Él derramase su sangre, pero para la gloria y glorificarse el Padre, resucitar al tercer día. Pues ellos estaban como deteniendo
y tratando de que eso no sucediera. Pero ellos no saben una cosa. Ellos pusieron la piedra, pero ellos no quitaron la piedra. Hasta los mismos guardias se sorprendieron cuando llegó ese ángel y abrió la piedra y se sentó en la piedra. Cuando las dos Marías fueron al sepulcro, ya se había ido nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí en ese momento el ángel les dice: vengan, miren, Él no está. Él ya resucitó. Ellas se fueron contentas para decirle a todos los apóstoles y a todo el mundo que se había cumplido las profecías. Ese era el problema de la guardia, que no querían que esa profecía se cumpliera. Ellos estuvieron hasta que lo crucificaron, entendiendo que tantos prodigios y tantos milagros que Él hizo era el enviado de Dios. Pero ellos todavía no creían. Eran como Tomás, ver para creer. Pero ellos no creían y no querían tampoco que se cumpliera esa profecía. Mas sin embargo, cuando las Marías salieron, se encontraron con Jesús. Ellos se postraron en sus pies, adorándole, porque se había cumplido lo que el Señor Jesucristo había dicho a la humanidad, al pueblo. Y al ellos postrarse, Jesús les dijo: ahora vayan y díganle a todo el mundo que yo he resucitado. Así es lo que pasa en muchas ocasiones, que nosotros no creemos en esas partes que son los milagros, los prodigios, cuando vienen de Jesucristo. No reconocemos nosotros mismos qué es el propósito de Dios en un ser humano. Pero esa profecía se cumplió, el propósito vino porque ellos tenían temor a que los discípulos se llevaran el cuerpo para que entonces dijeran: resucitó. Pero no tuvieron que hacerlo los discípulos, porque el ángel de Jehová abrió esa piedra, la movió el ángel, para su gloria y para la gloria de Dios. Vamos a ir a San Juan. Juan, capítulo 19. Santo eres mi Dios. Del versículo 31. Déjeme buscar bien aquí. 31 al 42. Y dice: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: así porque el Señor lo necesita. Estoy leyendo mal, me fui aquí. Es en Juan, la cita bíblica. Vámonos aquí a Juan. Santo tú eres mi Dios. Discúlpenme, es que tengo unas cuantas citas para llevar en esta noche que se me turba un poquito. Juan 19, capítulo 19, versículo del 31 al 42. Y dice: el costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto eran preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Para ellos el día de reposo era un momento bien significativo y un momento bien importante. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuese quitados de allí.
Estamos hablando de cuando estaba en la cruz. Pero para sorpresa de todos ellos, Jesucristo, ninguno de esos clavos le quebró un hueso. Pero aquí ya estaban diciéndole ay Dios mío, a Pilato de que le quebrasen las piernas para poderlo remover de la cruz. Fíjense con qué desprecio estas personas trataron a Jesús, sabiendo ellos que Él era el Mesías. Pero ellos no querían que nadie los reconociera que eran el Mesías de Dios, el que vino a salvar a la humanidad, el que derramó la sangre como un cordero, manso, sano y sin defectos. Porque ese fue el propósito para aquel tiempo de lo que era la Pascua. Que tenía que ser un macho cabrío sin defecto. Así murió nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió como un cordero sin defectos. Pero estas personas lo querían tratar de una forma, con desprecio. ¿Cuántos hoy conociendo quién es nuestro Señor Jesucristo y lo desprecian? ¿Cuántas personas hoy en día aborrecen a nuestro Señor? Pero es porque la ignorancia de muchas personas, como los fariseos para aquel tiempo, los escribas, eran ignorancia lo que ellos padecían. Así hay muchos hoy en día en la humanidad. Tratan el nombre de nuestro Señor Jesucristo con desprecio. Versículo 32 dice, y terminando el versículo 31 dice, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ay, santo. Pero ¿para qué le iban a quebrar las piernas si ya estaba muerto? Básicamente. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre con agua. La sangre que limpia el pecado del mundo. La agua que es pura, purifica nuestras vidas, nuestros seres y nuestras almas. Entonces, si venimos a ver, todavía había sangre corriendo en nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, cuando hay un propósito, y ese propósito es de Dios, no hay quien lo despinte, no hay quien lo quite, no hay quien cuestione acerca del propósito de Dios. Pero ningún hueso fue quebrantado, porque había un propósito en todo esto. Y el que le vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creéis. Pues habían personas que estaban mirando y son los que daban testimonio de todo lo que estaba aconteciendo, de que cuando le enterraron la lanza salió sangre con agua. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que enterrarle una lanza a una persona ya muerta y que salga agua y sangre? El pecado del mundo es lavado con la sangre preciosa de Dios. Y ríos de agua viva
correrán por nuestro ser. Y aquí estamos viendo la obra de Dios. Cómo Jesucristo pasó estas situaciones. Pero había un propósito. Porque al tercer día Él iba a resucitar. Y ese era el testimonio más grande que podían tener estas personas. Pero aún no creían. Ahora, porque aquí bien claro lo dice, para que vosotros también creéis. 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. No será quebrantado un hueso suyo. Así es que Dios nos cuida a cada uno de nosotros. Podemos estar en necesidad, podemos pasar por el sufrimiento, podemos pasar por las cosas que podamos pasar por causa del enemigo, pero Dios siempre nos cuida a cada uno de nosotros. De que no nos suceda nada. De que sigamos hacia adelante para dar testimonio de lo grandeza que es nuestro Dios. Porque el que no cree es como el que no ve. Pero hay personas que ven y tampoco creen. Porque es que ya tienen ese malestar de que como nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día, ellos estaban evitando toda esa situación para que no se cumpliesen las profecías. Pero la profecía se cumplió. Porque puede haber sucedido situaciones en nuestras vidas. Puede ser que el enemigo nos haya atacado. Puede ser que hayan pasado situaciones que a veces nosotros mismos decimos, Dios mío, ayúdame, no puedo con esto. Esta carga no es fácil para mí, pero Dios tiene la fórmula, la forma de que nosotros nos libremos de todas esas cosas. Así es nuestro Dios, así trabaja nuestro Señor, así hizo con su Hijo amado, que ni un hueso se le quebró. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las profecías. No será quebrantado huesos suyos. Y también otra escritura dice, miran al que traspasaron. Estamos todavía en el 38, donde dice Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, santo eres mi Cristo. A soplar las páginas que se pegan. Santo tú eres mi Dios. Santo y poderoso tú eres, mi Cristo. Pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero era para llevarlo al sepulcro. Pero no nos olvidemos que ya la profecía estaba hecha. Ya la profecía estaba cumpliéndose. Había todo un propósito. Para que ellos vieran y reconocieran que a Jesucristo lo iban a poner en ese sepulcro, pero al tercer día sí iba a resucitar. Que no tenían que ir los apóstoles a recogerlo y llevárselo para ningún lugar.
Las profecías se tenían que cumplir. Porque Dios cuando dice algo, se cumple. Cuando hay un propósito en nuestras vidas, también es cumplido también. Pues ese propósito estaba en Jesús. De que al tercer día, Él iba a resucitar. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ellos le llevaron la mirra. Mirra es lo que se usa como para embalsamar, pero es algo con olor agradable. Pues envolvieron a Jesucristo en esas mantas y le untaron mirra para que no saliera el mal olor de muerto. Y esa era la mirra que se usaba para aquellos tiempos para embalsamar a los difuntos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y ese fue el lugar que escogieron para poner el cuerpo de Jesús. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahí vamos a entender todo este suceso que se ha hablado aquí, que Juan nos ha delatado a cada uno de nosotros, es que había un propósito de Dios. Porque cuando hay propósitos de Dios, todo es posible, si podemos creer. Porque los líderes religiosos en este momento tenían a la predicción de Jesús. Esa predicción y esa profecía de que al tercer día Él iba a resucitar. Pues sabían, porque ellos sabían y conocían el poder de Jesús y el impacto que le traería la resurrección a ellos, tendría en la fe de la gente. Ellos lo que no querían es que la gente tuviera fe en Jesús, que no tuvieran fe de que había un Dios que hacía los milagros. Ellos lo que tenían era un temor a que las profecías se cumplieran, pero esas profecías se iban a cumplir, porque al tercer día Jesús prometió a su pueblo que iba a resucitar. Por eso es que hay muchas veces que nosotros conocemos el propósito de Dios y nos olvidamos de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer las cosas. Pero estas cosas lo que trae es para aumentar la fe de cada uno de nosotros. Porque el que vive con fe es el justo. Y por la fe el justo vivirá. El pueblo, apóstoles, las Marías, Magdalena y la madre de Jesús, ellos sabían que el propósito de Dios se cumpliría. La que más tuvo fue María Magdalena, porque ella fue de las primeras que fue a donde estaba el sepulcro de Jesús. Por eso es que la fe es bien importante para aquellos tiempos de antes,
Pero para estos tiempos es bien importante también cuando hay propósitos de Dios. Hay muchas veces que nosotros proponemos algo, pero Dios es el que siempre tiene la palabra. Él siempre tiene una palabra para con cada uno de nosotros. Y esa palabra se cumplirá y se cumple por medio de la fe de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar agarrados de Dios. Y en estos días, la reflexión en nuestro Señor Jesucristo es que sin importar las situaciones, no importa la situación que se nos presente en nuestras vidas, tenemos que soportar todas las cosas para que Dios se manifieste con poder y gloria en cada una de nuestras vidas. Ese era el propósito del Padre en el Hijo, para que se cumplieran las profecías, para que no quedara duda de que el Hijo, Jesucristo, fue enviado por el Padre con un solo propósito: para salvar a la humanidad. Pero estos escribas y estas personas fariseos, ellos no creían, sabiendo y viendo los milagros que Jesús hacía. Pero se establecería la verdad de la resurrección. Hay una verdad bien grande en esto de la resurrección, que aunque no creyeron, a pesar de que vieron todo lo que sucedió, ni un hueso quebrantado, porque había un propósito. Cuando hay propósito, no hay quien lo quite ni lo despinte. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales, los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días de resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Ese era el temor de estos fariseos, los sacerdotes, los principales, y fueron a la queja contra Pilato. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí esto establece, y es realmente una evidencia de que se cumpliera la profecía hecha por Jesús. Una profecía que ya venía rescatando fe en muchas personas, curando enfermos y haciendo los milagros y prodigios que él llegó a hacer en su ministerio. Ahora, esto va a establecer la verdad de la resurrección. La resurrección de Jesús, que resucitó al tercer día para la salvación de la humanidad. Vamos a ver qué nos dice en Marcos, capítulo 8. Las Biblias nuevas se le pegan las páginas y a veces dan un poco de... Pero hay que soplarla porque no se puede uno poner la lengua en la... Eso es como escupir la Biblia. Pero nada. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y dice: y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos
por los principales sacerdotes y por los escribas. Todo un propósito tenía que suceder para que las profecías se fueran cumpliendo a según nuestro Dios, Padre Celestial, que hizo posible que todas estas cosas sucedieran, que Jesucristo padeciera en la cruz, que fuera a ser crucificado y que al tercer día resucitaría. Todo fue un plan estructurado del Padre. Después de 2000 años, tenía que morir como el Cordero que iba a traernos salvación a la humanidad. Pero lo que es la Pascua se originó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por causa de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos. O sea, en el día de ayer yo les quise dar a entender, la Pascua no es cuando Jesucristo, Él iba a ser crucificado, ya la Pascua existía antes. Lo que sí coincidió la fecha de que cuando salió el pueblo de Egipto, al día que fue Jesucristo crucificado. ¿Quién hace esas cosas tan perfectas y a esa perfección? Solamente el Padre Celestial. Y sigue diciendo en Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente entonces Pedro. Lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Todos sabemos el papel que tuvo Pedro cuando estuvo con Jesucristo. Que al cantar el gallo, en 3 ocasiones, él iba a negar a Jesús. Mi hermano, es por el miedo. Hay veces que nosotros tememos a lo que las personas digan de nosotros. De que ahí están los aleluya, de que si esa persona hace las cosas que hace para Dios. Nosotros no podemos tener miedo. Pedro lo tuvo, porque creía que a él también lo iban a crucificar con Jesús. Eso es para que veamos en este mundo de hoy. Así sucede también. Son cosas que suceden. Nosotros no podemos negar a nuestro Señor. Porque el día que nosotros neguemos a nuestro Señor, Él nos negará a nosotros delante del Padre. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, las profecías se cumplen. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, los milagros surgen. Cuando nosotros hacemos las profecías que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas, todo será cumplido. Pero se establecería la verdad de la resurrección. Porque por medio de esa resurrección es que vino la fe al mundo. Por medio de la resurrección es que pudimos entender que Dios era el Dios que había enviado el Padre. Entendemos que tiene toda la potestad que el Padre le ha ofrecido a él y le ha dado para su gloria y para su honra. Porque la gloria de Dios es grande. La gloria de Dios es magnificente. Nosotros tenemos que seguir con fe, confiados en que ya pronto Cristo va a venir la segunda venida a buscar a su iglesia, a buscar a su novia. Y no hablamos básicamente de la novia carnal, sino estamos hablando de la novia que es la iglesia de Dios.
Una iglesia que subirá al cielo sin manchas y sin arrugas. Pero tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y tenemos que crear esa fe y fortalecerla cada día más y más y más y más. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe todo lo podemos lograr. Jesucristo tuvo fe. A pesar de que en un momento dado, no es que haya dudado, pero era humano. Y como dijo él, Padre, si es de mí, si es de ti, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Por eso cuando nosotros estamos pasando por situaciones, de esa misma forma que tenemos que actuar. Padre, este problema es difícil. Padre, esto yo no lo puedo soportar. Padre, pero si tú estás en el medio de todas estas situaciones, que se haga tu voluntad. Pues tenemos que vivir mediante la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la que prevalece en cada uno de nosotros. Que hemos creído, que hemos adorado a alguien que tenemos que adorar. No nos equivocamos, porque en esto del Evangelio no hay equivocación. No es que sean casualidades, es que son propósitos de Dios, y cuando Dios tiene propósito, todo es posible para el que quiera creer. Santo sea el Dios de Israel. Esto les decía claramente entonces Pedro. Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Le vino a convenir después que sucedió. Por eso es que hay veces que nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Por eso este incidente destaca la preocupación de los líderes religiosos, tanto para aquellos tiempos como hoy en día. Hay muchas personas que toman este evangelio por religión. Esto no es una religión. Este es un evangelio de Cristo Jesús, donde se cumplieron unas profecías y donde se van a cumplir la otra parte cuando la segunda vez venga Jesucristo por su iglesia. Por eso es que desde ahora podemos estar confiados y creer en que Jesucristo va a venir, va a volver, va a venir por su iglesia, por su novia, ataviada y todas las cosas. Porque ese es el propósito de Dios. Cuando hay propósitos, no hay casualidades. Cuando hay propósitos, no hay equivocación. Cuando hay propósitos, se cumplen las profecías de parte de Dios. Y todos por mantener en control de la narrativa y evitar que la creencia en Jesús no llegara a suceder. Para que el pueblo no vaya a creer de que él fue liberado por el ángel de Dios, que fue quien removió la piedra. Ay, santo. Por eso es que nosotros cada día más y más y más tenemos que reconocer cuán grande es nuestro Dios. Que a pesar de las necesidades, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas que nosotros pasamos en nuestras vidas, no son tan iguales que como lo que pasó y padeció nuestro Señor Jesucristo. En un costado salirle agua y sangre. Es que todo tiene un propósito en este mundo. Y ese propósito solamente viene de Dios.
Para Dios no hay nada imposible. Estamos en unos tiempos que es de reflexión con el Señor. Que si alguno ha dudado de la fe, que si alguno ha caído de la fe, comencemos a fortalecer esa fe, porque ya pronto Jesucristo viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Él vino, padeció como hombre, subió al cielo espiritual y vuelve nuevamente espiritualmente a buscar a su pueblo. Esa es la creencia que tenemos que tener cada uno de nosotros. Fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en su palabra. Palabra viva y eficaz. Para todo aquel que quiera creer. Todo esto es por creencia. Creer en un Dios poderoso. Y todo esto es para mantener, ellos querían mantener un control de que las personas no supieran que era una profecía que se tenía que cumplir. Así hay muchos hoy en día que tapan las cosas para que no vean cuán grande es el poder de Dios. Pero como el Mesías se difundiera como el Rey y Dios de dioses. Vamos a ver qué nos dice aquí en Lucas. Vamos a buscar aquí. Santo tú eres mi Dios. Ya con esto estamos por terminar. Santo y poderoso tú eres mi Cristo. Santo y poderoso tú eres mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Hay poder en ti, mi Dios amado. En Lucas, capítulo 9, versículo del 9, el versículo 22. Santo tú eres mi Cristo Jesús. Se pegan estas páginas. Santo y bendito tú eres mi Dios. Versículo 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Aquí nuevamente lo confirma Lucas. Y que sea muerto y resucite al tercer día. Dice también en el versículo 18, capítulo 18, perdón. Vamos a ir a Lucas 18. Y dice en el versículo 31, Santo tú eres mi Dios. Versículo 31 al 33. Hay poder en Cristo Jesús. Ay, santo tú eres. Versículo 33, 31 al 33. Aquí nuevamente Jesús anuncia su muerte. Miren cómo dice. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Estamos volviendo a ver que las profecías se tenían que cumplir, tenían que haberse cumplido para que se manifestara la gloria de Dios. Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado
y escupido. Y después que le haya azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y como todos sabemos, un domingo, esto fue lo que sucedió en el día después que Jesucristo murió. Ya mañana domingo resucita Jesucristo. Ya las profecías se cumplieron. Ya todo se había dicho. Así que vamos a tener reflexión en cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar de todas estas cosas que se ha dicho desde el jueves, como lo que en realidad es el lavatorio de piernas que era Jesucristo dándole a entender a los apóstoles la humildad. También lo de los primogénitos, que era la verdadera fiesta de Pascua que se celebraba con la salida del pueblo de Egipto, de Israel de Egipto. Y ahora el temor de los fariseos de que estaban encubriendo de que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Todas estas profecías se tenían que cumplir para que el cielo se abriera para cada uno de nosotros. Y más cuando nuestro Señor Jesucristo dice: ahora yo me voy a preparar morada, porque donde yo esté, ustedes también estarán con nosotros. Promesa de Dios. Por eso es que Jesucristo en el día de mañana, un domingo, no mañana, un domingo, pues Él resucitó con ese propósito, para ir al cielo a hacer moradas, para que cada uno de nosotros estuviéramos con Él. Y esa es palabra de Dios. Así que vamos a reflexionar acerca de estos días. No lo cojamos como que es un hábito o como que es una fiesta así cualquiera. Si no lo cogemos para reflexionar. Ahora, todos los días son santos para aquel que busca de Dios. No nada más esta semana que ha pasado. No nada más el domingo de resurrección. Tenemos que recordar la resurrección de Jesucristo todos los días de nuestras vidas y llevarla con nosotros como el propósito que el Padre tuvo para con su Hijo. Propósito de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya mañana cada cual vamos para nuestras iglesias. Ahí vamos a escuchar otra palabra más acerca de lo que es la resurrección del Señor. En la que yo estoy asistiendo, el pastor envió que se fuera 2 horas antes de cómo se comienza el culto regular. Y en muchas otras iglesias se van a las 5 de la mañana, etcétera, etcétera. La cosa es que prestamos atención y atendamos el propósito de lo que es la resurrección en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nos llega a nosotros vamos a resucitar también. Palabra de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por cada uno de los que estuvieron presentes. Por aquí. Sí, nosotros seguimos orando por ellos. No te preocupes, Madeline. Dios tiene que hacer la obra. Es que todo es en el tiempo del Señor. Dios no se olvida de lo que nosotros le pedimos. Y más si hay lágrimas por el medio. Él las va recogiendo en el momento dado.
Él las derramará en cada uno de nosotros en bendiciones. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gloria, gracias, te damos, mi Dios, por este momento que tú nos has permitido, Padre, de traer este mensaje más para la conciencia de cada uno de nosotros, Padre Celestial, y la reflexión, Padre Santo, de que tú vienes pronto por nosotros, donde vamos a ver, Padre Celestial, tu gloria divina en nosotros, Padre Celestial. Padre, guárdanos, bendícenos y cuídanos. Guíanos por el camino de la rectitud. Que la fe de cada uno de nosotros aumente, Padre, y nunca mengüe, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, por los hijos de nuestra hermana Madeline Torres, Padre Santo. Tú los conoces a ellos, Padre Celestial. Y sabemos que todo tú lo haces en tu tiempo. Y el tiempo tuyo es perfecto, mi Dios amado. Y pronto tendremos noticias, Padre, de que tú has puesto tu mano poderosa en todos estos asuntos, mi Dios. Oh, gracias, Cristo. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Agradecidos estamos, Padre, por otro día más que tú nos has dado, Padre Celestial, y esperando que el día de mañana sea un día mucho mejor que el de hoy, Padre Santo, porque todos los días para nosotros son buenos estando en ti, mi Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Y si alguna persona en esta noche, y como todas estas noches, han escuchado, Padre Celestial, estas exhortaciones, Padre Santo, les pedimos, Padre Santo, que piensen, analicen, mi Dios amado, de que sin ti no somos nada. Sin ti nada podemos ser. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les guarde. Mañana no vamos a estar en el aire debido a que los domingos, pues, como vamos a las iglesias, pues, básicamente este servidor lo coge para prepararme el link. Dios te bendiga, para preparar lo que tengo que hacer para la semana. Pero el lunes, primeramente Dios, estaremos con ustedes nuevamente para seguir llevando mensaje, tiempo de adoración, ministerio internacional, ya constituido y reconocido por el estado de Mississippi. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Santo mi Dios.